crece la preocupación, porque crecen también los focos de incendio. Parece que es inabarcable, porque se habla de miles y miles de focos y focos nuevos cada vez. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo se conmueve con estos incendios? Porque estamos hablando del pulmón del planeta, del parque tropical, del bosque tropical más grande del planeta, y justamente así está quedando ahora con este fuego arrasador. Vamos a hablar con expertos, justamente para que nos pongan en contexto. Mauricio Cogollo es ingeniero medioambiental y Gabriel Basílico, ingeniero en ecología. Vamos a saludarlos, gracias a los dos por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué pasa cuando ven estas imágenes de estos fuegos descontrolados en Amazonas? Bueno, realmente es una situación preocupante, desesperante, que genera mucha impotencia y mucha frustración, ¿no? Estamos perdiendo el tesoro más valioso que podemos tener como humanidad, como planeta, y parece que no pasa nada. Sí, es una pérdida muy importante, teniendo en cuenta toda la diversidad biológica, pero también desde el punto de vista de la reserva de aguas, por ejemplo, sí, y de lo difícil que es la regeneración después de ese tipo de ecosistemas, ¿no? ¿Qué tiempo podría llevar justamente la regeneración de lo que hasta ahora se ha quemado? Bien, primero, no solamente es importante tener en cuenta el tiempo que va a tardar, sino cómo lo vamos a recuperar, porque nosotros hablamos de un bosque quemado y lo primero que se nos ocurre es salir a plantar árboles, y no es plantar cualquier tipo de árbol ni es hacer cualquier tipo de cosa. Esto se hablaba ayer, el día de ayer se hablaba de 500.000 hectáreas quemadas, sí, seguramente hoy son mucho más, sí, se hablaba de más de 70.000 focos de fuego. Entonces recuperar esto va a ser una tarea que seguramente va a costar décadas y tal vez más. Ahora, ¿por qué se quema? Ahí dicen que es una acción de privados, de gente que de pronto tiene la costumbre, productores rurales, de quemar algunos espacios para poder después hacer sus plantaciones. Bien, esa es una antigua costumbre que se hacía de quemar la tierra. El hecho de quemar la tierra hace que toda la materia orgánica presente en la tierra se oxide de una manera mucho más rápida, se liberen nutrientes y de esa manera la tierra queda, digamos, entre comillas, fertilizada. El problema es que eliminamos cualquier posibilidad de que esos nutrientes se regeneren. Cuando quemamos la tierra nos llevamos por delante toda la vegetación, toda la fauna micro y macrobiota, que son los que se encargan de hacer regulación hídrica, de proteger el suelo, del aire, de la radiación, del goteo, de la escorrentía. Entonces estaríamos hablando de un daño irreparable, más en el Amazonas, que contrario a lo que se suele creer, son suelos más bien pobres, de textura arcillosa, con una capa orgánica que no supera los 20 centímetros, entonces recuperarla se hace muchísimo más difícil. Claro, Sí, también hay que agregar el impacto que tiene la erosión hídrica, ¿no? Una vez que desaparece la cobertura de vegetación, también queda expuesto ese suelo que, como bien decía Mauricio, no es muy rico en materia orgánica, pero bueno, queda expuesto y también eso implica mayor riesgo de erosión, ¿sí? Por ejemplo. Ahora hablamos de la gran presencia de ríos y de espejos de agua que atraviesan toda esta zona. ¿Puede esto servir como barrera para detener el fuego o no es suficiente? No es suficiente. A ver, la Amazonía carga más o menos el 20% de toda la reserva hídrica mundial. Ahora, también hay terrenos aislados, hay que ver cómo se está haciendo, y como mencionaba usted anteriormente, si es fuego producido intencionalmente con el objetivo de ampliar la barrera agrícola o algo así, pues va a ser mucho más difícil, porque no sabemos en qué condiciones se originó el fuego, tampoco vamos a saber cómo controlarlo. No sé, es algo que no va a ser nada fácil de cuantificar tampoco. Sí, y a eso, bueno, también hay que agregar una cuestión importante que se da a escala global, pero también a escala regional, que es el cambio climático, que puede tener algún efecto también, podría tener algún efecto en la modificación de los patrones de lluvias. Claro, bueno, eso argumentaban, ¿no?, las autoridades, hablaban de la sequía, de vientos, del calor. ¿Creen ustedes que las autoridades, sobre todo de Brasil, minimizaron los primeros focos y el impacto que tienen estos incendios?
A ver, eso es un fenómeno que no sé si solamente con las autoridades de Brasil, es algo que se ve en Bolivia, también se está quemando el Pantanal. Podemos recordar la crisis que hubo acá cuando se quemó la Reserva Nacional de los Alerces, por allá en el 2014, más o menos, 2015 tal vez. Y son mucho tiempo, son ecosistemas, pensemos que son ecosistemas que no se formaron de un día para otro, son ecosistemas vírgenes que existen desde siempre, desde que se formó, digamos, la región, el territorio. Son reservorios de biodiversidad, existen ahí especies, animales y vegetales que hoy en día ni siquiera están registradas, ni siquiera las conocemos y las estamos perdiendo sin conocerlas. Es un fenómeno que también se da digamos, quizás no en estos días, pero sí se da un fenómeno de deforestación también en nuestro país, ¿no? Sí. Hay que mencionar que el norte de nuestro país también es parte de un proceso de expansión de la ganadería, ¿sí? De la siembra de soja, que bueno, son cosas que también contribuyen en la dirección que mencionaba Mauricio recién, que es en definitiva el resultado es la pérdida de la diversidad biológica, la compactación del suelo, el incremento de la erosión hídrica, en fin, una serie de procesos que no siempre son reversibles. Ahora, cuando ustedes ven justamente esta cantidad de focos y lo inmenso del incendio, ¿piensan que se perdió para siempre? Pues, a ver, para siempre depende de qué se haga ahora. A ver, cuando nosotros justamente somos catedráticos, investigadores, trabajamos con la Universidad de Flores y una de las líneas de acción nuestra es la restauración ecológica y para eso trabajamos en la producción de plantas autóctonas de la ecorregión del Río de la Plata, que es, digamos, nuestra área de influencia. Regenerar la selva amazónica va a requerir un proceso muy largo, tratar de identificar cuáles fueron las especies que se perdieron, regenerar esas especies propias de la región. Lo que mencionaba hace un momento, no es ir a plantar árboles porque sí, no es porque se quemó el bosque, entonces ahora voy a ir a plantar lo primero que se me ocurra, sin saber cómo esa especie puede llegar a intervenir con las dinámicas del ecosistema, si se va a convertir en invasora, si se va a adaptar bien al ecosistema, si va a ser hábitat para las especies que ven ahí, si va a producir alimento para las especies que ven ahí. Es un proceso muy delicado. Claro, hay que empezar por tener un buen marco de referencia, saber qué estudios de biodiversidad existen en la zona previos a esta terrible tragedia y hasta donde sea posible trabajar para regenerarlo como estaba. No es poner árboles por poner cualquier cosa. Sí, bueno, quería comentar un poco en línea con lo que decía Mauricio. En nuestro país tenemos también otras problemáticas. Desde el Laboratorio de Bioindicadores y Remediación de la Universidad de Flores estamos trabajando, por ejemplo, o hemos trabajado, mejor dicho, por ejemplo, en la rehabilitación ecológica de áreas degradadas, como puede ser el riachuelo. Entonces, nuestra actividad, tanto desde la docencia como desde la investigación, va en ese sentido, digamos. Pero coincido con Mauricio que es lo que está ocurriendo en estos momentos, además de ser grave, tiene que ser encarado desde la perspectiva de la investigación y desde la educación ambiental y desde el involucramiento de toda la sociedad, si no es realmente muy difícil que sea reversible este proceso a esta magnitud, ¿no? Tal cual. Mauricio Cogollo, Gabriel Basílico, muchísimas gracias por la información, el análisis y seguramente volveremos sobre el tema. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos.